tienes que plantearte seriamente qué haces en ese partido. Hay una manera de votar, expresando la voluntad de que algo cambie. Dice usted, que no cuenten conmigo, que es votar en blanco. No, pero a mí lo que me produce es mucha tristeza, esas declaraciones. Porque veo a un Felipe González que ha perdido todo el respeto, todo el prestigio que podía tener en la izquierda de este país. Un Felipe González que ha comprado el argumentario completo de la derecha. Y por lo tanto me produce esa tristeza, el ir perdiendo referentes en la izquierda. ¿Se ha hecho de derechas Felipe González? No, ha comprado el argumentario. Y debiera de repasar alguna declaración que en ese sentido hizo su amigo Alfredo Pérez Rubalcaba. Y les dije que un partido tiene que ser leal. Leal no significa no decirle al jefe lo que hay que decirle. Leal significa que cuando un partido decide, pues al final hay que trabajar todos en la misma dirección. Hay un jugador de fútbol cuyo nombre no voy a dar, que tiene una frase fantástica, ¿no?, que justifica por qué se fue de su equipo. Dice: me fui de mi equipo el día que cuando me sentaron en un partido me di cuenta que ya no me importaba quién ganara. Esta es una buenísima frase. Cuando en un debate parlamentario ves a tu líder fajándose con el adversario y no quieres que gane, tienes que plantearte seriamente qué haces en ese partido. Bueno, a ver, que el discurso coincide con lo que dice la derecha es que es una obviedad, es un hecho, ¿no? Solo hace falta poner a Feijóo y a Felipe. Por ponerte un ejemplo que seguro que conoces, Felipe González se presentó a las elecciones del 77 reclamando la autodeterminación para Cataluña y el País Vasco. Y 2 años después cambiaron de discurso y dijeron que la autodeterminación no. Lo único que quiero decir es que cuando un líder político cambia de opinión, lo que tiene que hacer es explicar el cambio de opinión y nosotros, como analistas, juzgar qué nos parece ese cambio de opinión. Pues simplemente a mí me da una tristeza enorme. Yo he sido muy amigo de Felipe González, mucho. Hemos tenido una relación excelente y me da una pena enorme ver que Felipe se esté comportando de la forma en que lo está haciendo. Porque además es una barbaridad. Lo que dice es una barbaridad. Lo que dice es una barbaridad. No hay... La amnistía es perfectamente posible y además no solamente es perfectamente posible, sino que en este caso era el instrumento adecuado para resolver un problema, una crisis constitucional de una envergadura extraordinaria. Realmente Felipe González posiblemente es el político más importante de la historia constitucional de España. O sea, no ha habido nadie que haya estado 4 mandatos consecutivos y que haya hecho lo que hizo Felipe González. En el momento en el que él llega, encuentra a España que encuentra, y en los 4 años la transformación que produce, y ha introducido en el Estado español pues lo que es el Estado social y democrático de derecho. Entonces, Felipe para mí ha sido una persona realmente de una enorme relevancia. Y lo que me da una tristeza enorme es que esté desandando el camino y esté actuando de la forma en que lo está haciendo, que me parece que es lamentable. Las últimas intervenciones suyas son penosas, ¿eh? A mí me da pena. Señor Tellado, buenos días. ¿Ustedes aceptarían el 5% de inversión en defensa? Nosotros lo que creemos es que España necesita un presidente del gobierno que sea fiable. Los españoles ya saben que Pedro Sánchez no es de fiar y ahora lo saben en Europa y lo saben todos los Estados miembros de la Organización Atlántico Norte. Y eso es un grave problema. ¿Cuál es la posición del Partido Popular? ¿Ustedes aceptarían el 5%? Debieran de contar los que apuestan por ese 5%, por ejemplo, el señor Feijóo, ¿en qué recortaría para cumplirlo? Porque el 5% significaría recortar pensiones, recortar salarios, recortar becas, otra vez el austericidio. Podemos preguntarle también por las amenazas de Donald Trump a España. Son absolutamente inaceptables. Y lo vuelvo a decir, España no es vasalla del señor Trump. Y lo que hemos hecho ayer, y lo vamos a seguir haciendo, es defender la soberanía de nuestro país, como demócratas que somos. Por tanto, nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de lo que ha hecho el Gobierno de España y lo que estamos haciendo como mensaje al mundo. En el mundo no manda Trump, no manda ni económicamente Trump, que supone tan solo el 15% de la economía mundial frente al 85% restante, ni manda en la política de defensa. Y le aprovecho esta pregunta para que los españoles y las españolas sepan
que el 5% del presupuesto de nuestro país supondría dedicar 85.000 millones de euros a la política de defensa. Quiero dar este dato porque los datos son importantes y los españoles y las españolas han de saber que el 5% supone comprometer 85.000 millones de euros. Por tanto, desde Sumar, hace meses hicimos lo que teníamos que hacer, es decir, no a esta realidad. Esto, como saben, es muchísimo más que el presupuesto de educación, muchísimo más que el presupuesto del Ministerio de Trabajo y, por tanto, hemos dicho no. Y vamos a seguir defendiendo la soberanía de nuestro país. But Spain is the only country out of all of the countries that refuses to pay. And, you know, so they want a little bit of a free ride. But they'll have to pay it back to us on trade because I'm not going to let that happen. It's unfair. It's unfair to NATO. Como decía, somos un gobierno proamericano. El señor Trump que dijo, vendrán en fila uno a uno a besarme el culo. De momento la que le ha besado el culo es la señora Isabel Díaz Ayuso y probablemente se lo besarían también Feijóo, Aznar y desde luego Abascal. Lo que acaba de decir Trump hoy en los días anteriores es que la OTAN es suya, o no lo tenemos claro todavía. La OTAN es suya y el presupuesto es suyo y, por tanto, los destinos de todos sus aliados en el contexto internacional dependen de su absoluta voluntad. Yo lo que más temía en la cumbre de la OTAN no era tanto el problema económico, sino el problema que él dijera todos conmigo a mis locuras. Y eso es lo que parece que está ocurriendo. Y yo creo que ahí eso hay que resistirse. Hay que resistirse y no cumplir aquello que decía Vance cuando llegó al poder el señor Trump, que dijo, vendrán en fila uno a uno a besarme el culo. Bueno, la postura del gobierno español puede ser vista desde muchos aspectos, pero yo hoy como ciudadano del Estado español me siento sencillamente contento de una postura de momento de dignidad del presidente del gobierno frente a los pelotas, súbditos y lameculos de la OTAN que han ido a La Haya a besar el culo, como decía Vance, en esa premonición con respecto a los líderes de Occidente. El chulo de la clase, que llega allí y le dice a pagar todo el mundo el 5%. Yo no, por cierto, que él ha dicho, yo no voy a pagar el 5%. Chulo porque puede, ¿eh? Lo tenéis que pagar vosotros. Cuidado que además en ese club, en esa clase, quitando 4 o 5, todo lo demás es Unión Europea, además. Que uno dice, quitas al turco, quitas al americano, a los dos chulos de la foto, y todo lo que queda es Unión Europea. Es decir, la Unión Europea ajena a todo este debate. Y ante eso, el único, bueno, junto con el eslovaco y un poco el belga, ¿no? Pero los únicos que plantan cara y dicen, oye, mira, tío, a mí no me obligas tú aquí porque te sale a ti de las narices a pagar un 5%, porque además me obligas a destruir mi sistema de protección social. Y se enfada Feijóo. No sé, y se enfada la derecha y todo el mundo. Y sacan una foto, fíjate, aislado. A mí esto, ¿sabéis a lo que me ha recordado? Que la historia ha terminado por darle, por supuesto, la razón. Me recuerda mucho al Zapatero, secretario general del PSOE, que se queda sentado, todavía en la oposición, se queda sentado ante la bandera americana en plena invasión de Irak. Bueno, a ver, hace ya un par de meses The Economist, que no es un periódico social comunista, un medio social comunista, tildó y tachó la diplomacia de Trump como diplomacia mafiosa. Yo creo que es probablemente la definición más acertada y lo que ha ocurrido en la OTAN y las amenazas contra España son la enésima manifestación de una diplomacia mafiosa. Por lo tanto, alguien que se enfrente con un líder que actúa como un mafioso, alguien que se enfrente a alguien que actúa como Corleone, pues lógicamente merece la simpatía, para empezar, de las personas normales, y luego, en este caso, es que además, en la postura de fondo, obviamente Pedro Sánchez tiene razón, porque aceptar la subida al 5% del gasto militar sería destrozar el estado de bienestar. Y en base al compromiso de esas capacidades, España dice, bueno, nosotros invirtiendo el 2,1% del PIB, cumplimos con ese compromiso. Esto es una cosa. Y luego viene Trump y dice, no, hay que gastar el 5%. Y además hay que comprar más armas a las empresas norteamericanas. Y Pedro Sánchez lo que ha hecho ha sido defender que España, con ese 2,1% de inversión, no solo garantiza las capacidades que se demandan en ese compromiso de la OTAN, sino que además garantiza las inversiones en los servicios públicos, en las políticas de protección social, en las políticas que necesita nuestra industria, nuestras empresas para seguir avanzando como país.
Ostras, esto para mí es un orgullo. Y parece que el único que no se ha enterado de que esto es lo que defendió y acordó ayer España en esta cumbre de la OTAN es Feijóo. Porque creo que Donald Trump lo dejó claramente de manifiesto. El único país que no quiere invertir el 5% es España. Qui va payer? Oui, zal betalen. Faites comme le Premier ministre espagnol, socialiste Pedro Sánchez, qui dit non. Non, on ne suivra pas les plans de l'OTAN. Ou bien vous avez au moins l'honnêteté de dire aux Belges qui va payer 20 milliards de dépenses militaires supplémentaires. Creo que primero déjame decir que estamos muy orgullosos de lo que ha sido el papel de Pedro Sánchez en esta cumbre de la OTAN, ¿no? Defendiendo los intereses de España y que creo que es la envidia de todos los progresistas europeos en este momento, porque ¿por qué teníamos que tragar esto del 5%? Porque lo diga Trump. Nosotros vamos a cumplir con ese compromiso de garantizar las capacidades en seguridad y en defensa que necesita comúnmente Europa, pero que también necesita nuestro país. Y luego las amenazas de Trump tampoco es que saben muy bien de lo que habla, porque las relaciones comerciales las tiene la Unión Europea. Y formamos parte de esa Unión Europea que defenderá los intereses conjuntos, incluidos los de España. Argumento que está usando permanentemente, tiene su estrategia. Aquí lo importante es saber que en este conflicto entre España y Trump, ¿en qué posición te pones? Y vemos que el Partido Popular entre España y Trump no tiene claro cuál es su posición. Y lo interesante sería que se pronunciasen. Lo que defiende el presidente del Gobierno ha quedado clarísimo. Ya lo explicamos ayer y lo estamos explicando hoy, los intereses de España. ¿Qué intereses defiende el PP? Y yo creo que el problema que tiene el señor Feijóo es de liderazgo, su conflicto. Y por eso no se define su conflicto con Ayuso. Ayuso está con Trump y Feijóo no sabemos con quién está.